Ya. Entonces, como les decía, el plan sería la próxima semana, ustedes la próxima semana del jueves al domingo tienen un control, ¿ok? Otro, dice, ya, sí, hay que estar bien enchufado. Em, de manera que espero podemos hacer lo de la próxima semana, entonces, 8, para comprendernos, 7, 10 de junio, después otro en la 21-24, así nos queda tiempo para eventualmente hacer un quinto y último control que podría ser, por ejemplo, un recuperativo, o sea, lo hacemos voluntario. Si ustedes ya tienen 4 controles y las notas les gusta, bien, si no, pueden hacer otro más en la última semana del curso, ¿ok? Entonces, este es un poco el plan. Otra cosa, para las 3, 4 personas que estamos aquí, la posibilidad, podemos cambiar el formato, o sea, yo esta clase la grabo, etcétera, y como siempre, la otra posibilidad es que no hacemos clase vía Zoom 2 veces a la semana, sino que yo un día, uno de los dos, simplemente le subo un video sin que estemos conectados al mismo tiempo. Ahora, siendo las 8:30 de la mañana, imagino que quizás tienen menos incentivo, pero tiene su pro y contra, entonces yo estoy abierta si prefieren que... ¿Cuál es el contra? O sea, el contra es que no se puede, ustedes no intervienen, yo le subo un video y está. El pro, creo, es que podría ser más eficaz, en el sentido que yo no me lo preparo como si fuera uno show, así que significa que y no les hago preguntas, no hago esta pausa, así que, no sé, el contenido que cubro ahora en 1 hora y 20 lo podría hacer en, no sé, 45 minutos quizás. El contra es que no pueden intervenir, o sea, no pueden hacer preguntas. Lo podremos dejar abierto, yo le puedo poner una votación, algo así, se puede discutir también. Si no, continuamos como estamos. Y entonces, no sé si tienen algún comentario con respecto, o sea, en comentario, algo en general. Otra cosa que yo les quería decir. Les puse en el foro un post donde se interpreta, o sea, es una manera como un poco para abrir el debate, ¿ok? Sobre algunas de estas políticas que están poniendo el gobierno para ayudar a la economía. ¿Okay? Entonces, no sé si lo vieron este post, es sobre la política de la iniciativa de la distribución de las cajas de alimentos. ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿por qué le hago esta pregunta? Uno, porque o sea, es útil que veamos cómo se pueden interpretar las cosas que pasan a la luz de lo que estamos estudiando. Este es el objetivo. O sea, el objetivo es que ustedes lean las noticias o pueden participar al debate diciendo, ah, me parece una buena política, una mala política, por esto y esto otro motivo. Entonces, uno le quería preguntar qué piensan y sobre todo, como les decía en el post, sería bueno lograr organizar un conversatorio, o sea, como una especie de reunión de Zoom, pero abierta, o sea, con varios profesores del Departamento de Economía y ustedes, y alumnos. Sería bueno abrir un conversatorio sobre la situación económica actual y que ustedes o tengan o pasen preguntas de algunos tópicos que le parecen más urgente e interesante. O sea, repito, se pueden preguntar ya por qué estamos haciendo esto, hay que salvar las grandes empresas, o sea, la TAM si la TAM hace bancarrota, el Estado se tiene que poner con plata, sí, no, por qué, cuánto. O sea, son cuestiones importantes que además a ustedes como estudiantes de ingeniería comercial les tienen que dar curiosidad, imagino, ¿ok? Entonces, antes de pasar este nuevo tópico, ¿ok? Quería hacer entonces, ver con ustedes si vieron este post del foro, si se comprendió lo que quería decir yo con el dibujo de la recta de presupuesto y después hago un pequeño resumen, o sea, un resumen. Veamos lo que hemos visto la última vez y como les dije antes, cambiamos tópico. Entonces, de lo que están aquí,
el post esto sobre la distribución de la caja de alimentos, ¿lo vieron? ¿Se dieron cuenta? O sea, ¿le parece lógico? ¿Le pareció intuitivo interpretar la alternativa entre distribuir caja de alimentos y dar plata? ¿Cuál es la diferencia y cómo lo podemos interpretar nosotros en términos de lo que hemos estudiado, que hay de un consumidor, restricción de presupuesto, etcétera? Alguien que esté allá con un micrófono, o si quieren escribir vía chat, o si me dicen no vi ningún post, también es posible. Ahora, no sé si le llegan las notificaciones, si yo le pongo un post en Canvas, ¿le llega o no? Tú, estoy sola. ¿Alguien, por favor? Ninguna, nadie que me pueda decir algo. A ver, tenemos un Joaquín, Constanza, Leandro, María, Sebastián, Sofía. Sí, sí llegan las notificaciones, ya, esto es un buen punto de partida. Después, Sofía, que ganó la timidez. Sofía, ¿tú viste el post? Esto sobre la caja, la discusión de caja de alimento versus transferencia. Lo leí, o sea, no sé si lo leíste, eran 4 líneas, tampoco una cuestión muy larga, pero si te dio curiosidad en algo. Ah, ya, ok, entonces miremoslo juntos, ok, no hay problema. Rápidamente, porque esto, o sea, chicos, esta es la idea, que ustedes lo que estudian no es completamente, no es inútil. O sea, estoy para decirle que, miren, por ejemplo, le estoy haciendo un gráfico de lo que ustedes ya conocen. O sea, estamos en el mundo del consumidor, ¿ok? Teoría del, o sea, pensamos una familia. ¿Cuál es el debate? El gobierno dijo, diciendo que iba. Ya, perfecto. Entonces búsquenlo, ábrenlo un segundo si quieren y yo se lo reproduzco aquí, ¿ok? En la pantalla, en la pizarra virtual, para que conversemos juntos, porque repito, esta es la idea, o sea, microeconomía en general se estudia para poder decir algo de este tipo, no para tomarse una nota de solemne con ejercicio que no sirven de nada, okay, que son. Ya, ¿cuál es el debate? El gobierno hace un par de días dijo la situación económica es muy pesada, gente se quedó sin trabajo, vamos a llegar ayudando a las familias más vulnerables distribuyendo cajas de alimentos. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál puede ser la crítica o cuál es la ratio de esta medida? Si yo tengo familias vulnerables, una manera de ayudar es llegar con lo que se llama transferencias monetarias, o sea, yo podría llegar a la gente diciéndole, tienen 100.000 pesos, 50.000 pesos, lo que sea, que es un poco la idea de la otra medida, ¿verdad? Que se habló de un bono. Un bono COVID, o sea, un bono que, repito, me parece que era un monto decreciente, decían un monto tipo el primer mes 60.000 pesos, después 45, 35, algo así, por 3 meses. Entonces, esta es una idea, yo voy con plata, con transferencia monetaria. La otra es que esto están diciendo, vamos con caja de alimentos directamente. ¿Cuál es el pro y el contra? O sea, ¿por qué una política y la otra? Uno puede considerar cuánto cuesta una política, cuánto cuesta la otra, ¿ok? ¿Cómo se analizan? Una manera muy simple, ¿ok? Con las cosas que ya hemos visto. Consideremos que una familia gasta todo, o sea, los únicos dos, entre comillas, bienes aquí son, uno, alimentos, entonces yo le saco, o sea, le digo caja para comprender que están hablando de esta política, pero una canasta donde ponemos todos los alimentos, donde también se incluye claramente bebida, o sea, por ejemplo, aquí puede haber la leche, cosas de este tipo, leche, aceite, todo lo que sirve. Y aquí le podría poner otro agregado de bienes donde le pongo vivienda, que significa
no solamente el arriendo, sino que también tengo que pagar para vivir, ¿no? Luz, gas, agua, o sea, las utilidades, utilities, los gastos mínimo para decir que estoy viviendo de manera digna. ¿Okay? Entonces, estoy en un departamento, lo que sea, tengo luz, tengo gas, tengo agua. Okay. Internet también diría hoy en día, para que sea mínimo digno, pero bueno, ya. Yo tengo una restricción de presupuesto, ¿verdad? Entonces, estoy ganando, tengo un cierto ingreso y según un precio agregado, decimos, el precio de este agregado que se llama vivienda y el precio de alimentos, ok, yo tengo mi restricción de presupuesto. Ahora, vieron entonces en la figura que yo le puse en el post, que las dos posibilidades, entonces aquí queremos analizar dos posibilidades, dos políticas. Uno, que yo haga una transferencia a la familia más vulnerable, entonces esto es una consumidor representativo, o sea, una de las familias que recibiría esta transferencia de, digamos, un monto X, 50.000 pesos, ¿ok? Y la otra es que yo le dé una caja de alimento, ¿ok? Del equivalente valor de 50.000 pesos. ¿Se comprende? Son dos posibilidades y aquí hacemos lo simple en el sentido que yo le estoy diciendo que el costo para el Estado de hacer una transferencia o de comprarle una caja de alimento es el mismo. Es una simplificación, ¿ok? Porque ya aquí ustedes podrían intervenir diciéndome que, por ejemplo, algo positivo de dar una caja de alimento y no una transferencia, le viene en mente a ustedes más que darle yo la respuesta de lo que estamos aquí. ¿Le viene en mente a ustedes cuál es el pro, pueden ser pro y contras de estas dos medidas? ¿Dónde estoy escribiendo? Escribí mal. ¿Alguien, chicas, que antes me escribieron que estaban aquí? Eh, María, sí, sí, Yo veo como los pros y los contras, pero sí, más social que económicamente. dime, ¿en qué sentido? Por ejemplo, la transferencia, Sí, que no todo el mundo, o sea, igual en las noticias se ha visto que mucha gente está haciendo fila en los bancos para sacar una cuenta RUT. No todo el mundo tiene. perfecto, Normalmente la gente más pobre no tiene estos tipos de tarjeta o cuentas súper. bancarias y eso. Perfecto, entonces ya aquí esto es un punto muy importante y yo creo que es uno de los puntos que ha empujado el gobierno para ir a este tipo de intervención, es que parece banal, pero no lo es. Yo sí tengo que hacer una transferencia, o sea, no es que voy a ir casa por casa a pasarle cash, 50.000 pesos, sino que esto significaría hacerle una transferencia en cuenta corriente, pero no todo el mundo tiene la cuenta corriente, ¿ok? Entonces esto decimos, lo podemos poner, miren, lo pongo así, transferencia versus cajas, ¿ok? Entonces, un punto a favor de la caja es que no necesito una cuenta corriente, ¿ok? Entonces, esto ya es un punto. Perfecto. Otra cosa que le viene en la cabeza que podría ser a favor o en contra de una de estas dos cosas. ¿Aló? Sí, hola. Yo encuentro que la transferencia igual tiene muchas pros porque, por ejemplo, la cuenta RUT, Sí. cualquier persona mayor de 18 que tenga alguna cédula de identidad chilena puede tenerla. No es que sea como tan difícil optar a una. Es verdad, puede, pero no todo el mundo la tiene. Esto es un hecho, ¿ok? Entonces, efectivamente, tú dices puede, pero sabemos que no es así. Entonces, de este punto de vista, lo que decía Sofía antes, tiene un punto. Según ti, ¿cuál es la cosa positiva que sea una transferencia? Porque hay parte positiva. O sea, Es que al sí, final es un trámite nomás porque la cuenta RUT todos pueden tenerla y no hay que pagar para tenerla, simplemente tienes que ir con tu carnet de identidad al Banco Estado y la sacas. Y con ok, eso o sea, puedes recibir transferencias y no tienes para que ir a un banco todo el tiempo a buscar la plata. perfecto. Entonces,
pero lo que quiero decir es que tú me estás diciendo que vale la pena ir a hacer, aunque uno no la tenga hoy, vale la pena ir al banco de Estado y abrir la cuenta RUT. Perfecto, pero ¿por qué vale Sí, la pena? porque es un trámite de una vez nomás. Perfecto, pero ¿por qué entonces cuál es la ventaja después que tú la tienes? ¿Por qué es mejor tener una transferencia según ti que una caja de alimento? Porque hay una ganancia. Entonces tu razonamiento económico es, mira, yo tengo una ganancia varias veces, porque una vez que tengo esta cuenta, tengo unas ventajas, ¿ok? Y el costo es one shot, o sea, lo hago una vez, voy al Banco Estado y la abro. Y yo estoy de acuerdo contigo. Una cosa positiva podría ser empujar a la gente a entrar en el sistema financiero formal, o sea, si esto es obligar a la gente a ir al banco, a Estado, a abrir la cuenta, quizá tiene como algo positivo para el futuro. Ahora, hoy en día, exactamente que la gente tenga que salir, de la casa, ir al banco y hacer la cola, no es exactamente top, no es exactamente lo que uno quiera, pero lo que tú me tienes que decir más explícitamente de que tienen en la cabeza es cuál es la ventaja después de poder recibir una transferencia, según ti. Porque lo comprendo el punto, dice, lo hago una vez, perfecto, pero ¿por qué debería hacerlo? O sea, ¿cuál es la ganancia de poder recibir una transferencia o hacer, o sea, en este caso, versus la caja? Bueno, Según ti. porque primero que nada una transferencia la hacen desde un computador y te llega directamente a tu celular o al computador la notificación. Ya, entonces, si yo soy el No, te gobierno, ahorras ir a una caja a buscar la plata. tú dices como persona, ok. Ujú. Entonces, podemos decir que una cosa positiva de recibir una transferencia, si yo soy la familia vulnerable, la persona que va a recibir, y una ganancia para los dos, para el Estado en este caso, es que ¿cuál es el costo de hacer una transferencia? O sea, hay alguien que tiene que hacer un clic y pasarle y atribuir la plata, de pasarla de la cuenta del gobierno a la cuenta RUT de las personas. Mientras que distribuir las cajas, se dan cuenta, lo han visto en la noticia, es una pesadilla logística. O sea, distribuir cajas de alimento casa por casa, barrio por barrio, es mucho más complicado que pasar la plata a la gente. ¿Estamos de acuerdo con Sí, esto? obvio. Ya, entonces aquí le pongo no, para comprendernos, no hay problema de logística, ¿ok? Ujú. Mientras que yo para distribuir millones de cajas de alimento, chuta, necesito gente, necesito camiones, o sea, complicado, de hecho están súper No, atrasados. y es un gasto además mucho más alto para el gobierno tener que gastar en camiones, en logística, en todo eso. O sea, es plata que si todo fuera transferencia se ahorraría para otras cosas. Exacto. Entonces, no hay problemas de logística, entonces podríamos decir menos caro, menos costoso ¿para quién? Para el gobierno, para quien está haciendo esto, ¿ok? Ahora hay otra, entonces ya están buenas los puntos a favor en contra, y yo le propongo otro punto que podría ir en favor de la distribución de las cajas, por ejemplo. Si yo soy, porque ustedes pensamos a los precios, ¿verdad? O sea, yo le estoy diciendo que el mismo monto, una caja que cuesta 50,000 pesos o el equivalente de 50,000 pesos de una transferencia. Pero claramente ustedes se dan cuenta perfectamente que no es que yo vaya a comprar, no es que los precios sean los mismos por todas partes, ¿ok? Entonces lo que le quiero decir yo es, si yo gobierno, digo a los grandes proveedores, no sé, ¿cómo se llama? Cencosud, Líder, no sé, los grandes retails, que tenemos que hacer un acuerdo, ellos me tienen que pasar X litros de aceite, X miles de kilos de arroz, etc. Probablemente yo como gobierno voy a usar mi poder de negociación y voy a poder sacar precios más baratos. Que entonces por unidad no es dicho que, o sea, se comprende, no es dicho que el costo de 50,000 pesos de una caja de alimentos equivale al hecho que si me dan estos 50,000 pesos a mí en la mano, yo voy a la tienda aquí de la esquina y
llego a tener para el mismo monto, el mismo tipo de, las mismas cantidades. ¿Se comprende esto? Claro. ¿Se ve el punto? Ya, entonces esto, otro punto a favor de tener las cajas, podría, escribirlo así, poder de negociación, ¿ok? De un grande comprador que, que el gobierno, o sea, en este caso el gobierno que compra, no soy yo que me tengo que ir. Además, yo, ¿dónde puedo ir? No es que me puedo ir, no es que, por ejemplo, si estoy en cuarentena, no es que puedo ir al mayorista 10, quizá el mayorista 10 está en la otra comuna y estoy obligado a ir. Además, no todas las ferias están abiertas, se comprende, capaz que no tenga precio muy conveniente cerca. Entonces, esto es un punto a favor. Pero fue una pregunta. Dime. Que, por ejemplo, yo no sé esto, pero si hace una transferencia el gobierno Sí. a una familia, por ejemplo, ¿esta familia con esta plata puede gastarla en lo que sea o tiene como limitaciones a la hora de gastarla? Perfecto. Y aquí llegaste al punto clave, en el sentido punto clave con respecto a lo que nosotros podemos analizar con este grafiquito, ¿ok? Porque toda la cosa que estamos diciendo de manera directa y yo la puedo ver, bueno, lo podemos, este punto también lo podemos ver de los precios, ahora lo vamos a ver. Mira, lo que dices tú es el punto clave de lo que tienen en el post, en el foro, porque ¿cuál es el punto? Si yo te doy una transferencia de 50.000 pesos, tú lo puedes usar como quieras, porque aquí no estamos en un estado dictatorial o un estado que diga, o sea, esto lo que... ¿Qué sé yo? Exacto, o sea, yo aquí no te... No, pero mira, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una política que se llama food stamps, o sea, es plata, Sí. pero es plata que tú puedes, es como si te pasaran Solo unos pago tickets. Es como la Junaed. Exacto, exacto. Entonces, en este caso, tú no lo puedes pasar, no, siempre, o sea, que yo te pase una caja de alimento o que yo te pase un pedazo de papel que dice lo puedes gastar en un supermercado, decimos que básicamente es casi lo mismo, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? Miren, si yo te doy una caja de alimento o te doy un pedazo de un ticket de restaurante que se puede usar o en un supermercado o en un casino, o sea, para comida nomás, ¿qué le pasa a su recta de presupuesto? Miren, si yo te doy una caja de alimento, tú, con en términos de la recta de presupuesto, ¿cómo se mueve? Miren, yo puedo A la derecha. hacia la derecha, pero ¿cómo? Hace una manera bien especial, o sea, yo no es que puedo... el ingreso, se supone, ¿no? Aumenta, si yo te doy una caja de alimentos, ¿ok? Y te digo, ok, te doy una caja, significa que con el mismo precio de la vivienda, etcétera, tú puedes consumir más alimentos, pero no es que puedas consumir, si tú dices que estoy a cero de alimentos, no puedes consumir más vivienda, porque no te estoy dando plata, yo te estoy dando alimentos, te estoy dando, ¿comprenden? Perfecto, entonces, lo que le pasa a la recta de presupuesto es que de la roja pasa al azul. Esto, si yo te estoy hablando de cajas de alimento o tickets, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama el coso que tienen con la tarjeta estudiantil? Que no sé, ¿cuál es la sigla? Junaed. ¿Cómo? Junaed. Junaed. Esto es. Juna. No comprendí bien, pero escriben en la chat. No. Es Junaed, profesora. Con la J, ¿verdad? Sí, con la J. Ah, eso. J-U-N-A-B. N. Bueno. Ah, sabe que yo tengo problema con la J, me sale muy difícil comprender ya había la E, Junaeb, ¿no? Me hicieron, estoy toda roja, sí, estoy toda... ok, sí, tengo mucho problema yo entre J y G, entonces me dije Gil, yo no sé nunca cómo se escribe, bueno, no importa. Ya, esto se comprende la diferencia, entonces se ve la característica, o sea, imaginemos que yo soy una familia vulnerable, o sea, una de estas personas a las cuales podría llegar a la caja, pero sabe que en realidad mi problema clave es que no alcanza a pagar la cuenta corriente, la cuenta de la luz. Ok, estoy atrasada. En términos de comida, estoy bien.
Entonces, que vengan con una caja de alimentos, mejor, o sea, voy a comer, capaz que puedo comer algo de mejor calidad, etcétera, pero no me ayuda si mi problema es que yo estoy con una cuenta de la luz atrasada. Se empieza a ver cuál es el problema, entonces, si yo le hago este tipo de política, caja de alimentos o tickets, ¿cómo se llama? El equivalente a los tickets de restaurante o una EP, lo que sea, su recta de presupuesto se mueve así. Si yo le doy una transferencia, si yo le hago una transferencia, su recta de presupuesto, bajo la hipótesis que yo tenga acceso al mismo precio, ok chicos, es muy importante porque no he dicho que sea así, si yo le doy una transferencia, su recta de presupuesto será esta. ¿Se ve la diferencia entre la azul y la verde? ¿Ven cuál es el problema? Que ahora, bajo es un presupuesto, es un supuesto importante lo que le estoy diciendo. O sea que yo aquí le estoy dando una hipótesis que tenemos acceso a los mismos precios, yo y el gobierno, lo que no es cierto. ¿Okay? Entonces, pero decimos que no hay una restricción, si yo puedo, por ejemplo, tener acceso al mayorista o en mi comuna no eliminaron la feria, qué sé yo, digo, no es tan absurda como hipótesis, pero no vale siempre, ¿ok? Entonces, bajo el supuesto que yo tenga el mismo precio, la diferencia entre dar una transferencia y monetaria y ir con una caja de alimento o equivalente tickets, el problema es, ¿se ve la diferencia? Y en términos microeconómicos, ¿se ve cuál es la gran ventaja que podría tener la transferencia? O sea, en términos de teoría económica, si mi curva de indiferencia era aquí, este era mi punto óptimo. Y después me voy a poner acá, que me den la transferencia o que me den la caja no me cambia nada. ¿Se ve? O sea, cualquier de las dos me ayuda, yo voy a tener utilidad mayor. Pero imagínense que mi curva de indiferencia eran estas. ¿Ok? ¿Se ve cuál es el problema? Se ve la diferencia, o sea que le estaba diciendo, imagínense que yo aquí tengo un problema, por ejemplo, más stringente, más complicado en términos de vivienda, ¿ok? Bueno, yo aquí puedo llegar porque, porque me están dando la transferencia, pero claramente no puedo llegar si me están dando la caja de alimentos, ¿ok? Entonces, en términos de teoría económica, pura, o sea, pura, típica, normalmente las transferencias que no están limitadas, entonces, transferencia monetaria, que como decía Joaquín, yo puedo usar para comprarme lo que me guste más, normalmente uno dice, dando más libertad, aquí está un poco liberal, dando más libertad, yo al final no conozco, ¿cuál es el problema? Yo no conozco las preferencias de la gente, ¿ok? Entonces, cuando yo le doy una transferencia, le estoy dando más posibilidad de comprarse lo que necesiten o que le gusten más, ¿ok? Esto significa, yo no conozco su curva de indiferencia, pero hay todo entonces, la teoría económica me dice que todo este triángulo aquí, yo no lo puedo alcanzar con las cajas, y sí lo puedo alcanzar, o sea, ponerme en alguna parte aquí, lo puedo alcanzar si yo le doy la transferencia. Ahora, esto es en un mundo en el cual valen los supuestos. Primero, que yo tenga acceso al mismo precio, y esto ya claramente diría que no vale en la mayoría de las situaciones. Entonces, los precios ya pueden ser diferentes. Después, lo que decía Sofía antes, muy importante, yo la transferencia hoy en día no la puedo hacer a todo el mundo porque no todo el mundo tiene la cuenta RUT. Y tercer punto, aunque pueda parecer absurdo y un poco paternalístico, cuando yo voy a dar caja de alimentos, estoy seguro que no pasen situaciones dramáticas. Por ejemplo, que yo paso la plata y la persona, por ejemplo, para hacer un discurso típico y no es para hacerlo machista o no machista, pero si estamos en una situación dramática por ejemplo, un componente familiar, decimos el pater familias, el hombre de la situación que tiene problemas de alcoholismo, ¿ok? Si yo le paso la plata, y además la plata se la pongo en la cuenta corriente del señor,
el señor, si está enfermo, tiene algo, o sea, quiero decir, si tiene alguna adicción, bueno, capaz que se vaya a gastar mitad de la plata en la botillería y esto entonces pone en dificultad la familia, o sea, por ejemplo, lo más vulnerable de los vulnerables, ¿quién son? Son los niños. ¿Okay? Porque el gobierno no va a dar plata a los niños, el gobierno va a dar plata a la mamá o al papá. Ahora, yo creo que desde lo que estamos aquí tenemos toda la suerte de tener unas situaciones familiares normal, ¿ok? Pero no es dicho, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estoy para decirle que si o sea, cuando van a estudiar, o sea, no sé si van a tener ramo tipo de desarrollo, algo de este tipo, pero en economía del desarrollo, típicamente, se dice que cuando se hacen transferencia, que repito, es mucho más fácil para el gobierno, pero esta transferencia es más efectivo hacerla a la mujer que no al hombre de la familia. Espero que, o sea, no quiero hacer discurso, repito, así es, o sea, es No, pero bonito. se entiende, profe. ¿Se Se entiende, entiende. no? Ya, Es una perfecto. realidad. Igual. Es una realidad. Y no estamos hablando de países, no estamos hablando solo de India, Pakistán, o sea, estamos hablando que esto de hacer la transferencia a la mujer y no al hombre pasa en Reino Unido. O sea, los programas sociales normalmente tienen una atención especial a este tipo. Si son transferencias, las transferencias normalmente se hacen a la madre. Esto quiero decir, no el problema de hombre-mujer. Aquí estamos hablando de familias con niños. Entonces, los vulnerables son los niños. Si hay una familia, aquí la transferencia normalmente se intentan hacer a la madre de los hijos, ¿ok? ¿Por qué? Porque está demostrado que tienen más, es más efectivo porque ellas sí van a gastar la plata en cosas que sirvan a los niños. Y en el otro caso, desafortunadamente, no siempre así. ¿Ok? Entonces, esto es para decirle que cuando yo hago entonces, uno puede decir, ya, si yo soy el gobierno, probablemente tengo un mapa, una especie de estudio hecho diciendo cuál es la situación en las familias más vulnerables y voy a hacer un pro y un contra. Pro, no necesitan cuenta corriente. No necesitan ir afuera a comprar, no necesitan ir dando vuelta por la feria para comprar cosas con precio conveniente. Contra, es una pesadilla logística y es más caro, probablemente, como decía Joaquín. Contra, el último contra, que es el contra más teórico, decimos, o sea, más vinculado a lo que podemos ver aquí en el gráfico. El contra es que yo no conozco la preferencia, entonces le repito, capaz que tenga un mega problema, entonces transferencia, le ponemos aquí da más libertad, ¿ok? Para comprendernos, repito, imagínense que yo estoy en una situación donde a riesgo que me corten la luz, preferiría que me dieran transferencia, no una caja de alimentos, ¿ok? Pero yo no puedo conocer gobierno todas estas situaciones. ¿Se ve un poco los pros y contras de las cosas? Igual, profe, si es que a uno le entregasen una caja, quizás puede tener los alimentos, pero no tiene cómo cocinarlos porque el gas igual es Sí, exacto. bien fundamental. Exacto, no, exactamente. Por eso, esto básicamente, lo que dices tú, coincide con esta parte del dibujo que les decía aquí. O sea que básicamente todo este triángulo, yo puedo recibir los alimentos, pero si se me acabó ¿cómo se llama? El balón del gas, ya estoy frito, no puedo hacer nada. ¿Se comprende? No puedo hacer nada. Exacto. Entonces, justamente porque además va a haber, yo no sé qué, o sea, tienen que ser cosas no perecibles, entonces será fideo, arroz, legumbres, o sea, claramente no es que me van a dar fruta y verdura, que dice, bueno, se lo comen igual. No, ¿se comprende? Entonces, este es el problema. Si yo no tengo un gas, ¿qué hago? Estoy aquí y básicamente en realidad quizá capaz que me voy a quedar en la misma curva de indiferencia de antes porque no lo puedo cocinar. Esto sería una tragedia, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, evidentemente, para decir que van con las cajas de alimentos, tienen que haber hecho un cálculo, esperamos, que no sea, o sea, tienen que haber considerado todos los pros y todos los contras y decir, bueno, vamos por esta.
aparte que la transferencia de alguna manera ya están haciendo con la otra política del bono familia. Entonces, se comprende, tampoco es que uno, en este caso el gobierno está intentando de ir por los dos, ¿ok? Pero era para decirle que hay un trade-off entre estos dos tipos de política. No sé si le vienen en la cabeza otro pro y contra, es posible, a mí no me viene, o sea, capaz que tenga más ideas, pero la parte, entonces como les decía, esto de hacer este dibujo así es bajo esta idea que yo tengo el mismo precio. Además, tampoco esto es muy cierto, entonces capaz que la pendiente podrían ser diferentes, ¿ok? Si yo le digo que como gobierno logro tener precio más favorable, la pendiente del azul sería más, o sea, con el azul, la intercepta aquí podría ser más alta, o sea, más alimentos porque voy a obtener precios más bajos. Entonces, esto es para decirle que el gráfico que yo le puse en el post tiene un supuesto muy fuerte detrás. ¿Qué le parece claro? O no sé si tienen otra ¿cómo se dice? Propuesta o otra consideración. Hola, profe. Hola. Sí, yo tengo una. Yo creo que viéndolo aquí con lo que se ve como palpable en Chile, que nos den una caja, ¿Sí? por lo menos yo sería beneficiario de la caja, y aquellos que le han dado cajas en los colegios que son como municipales, etcétera, ¿Sí? son cajas que más encima son súper precarias, o sea, dan alimentos que ni siquiera es como un arroz de marca, que es como, no sé, rico, que vale la pena de esos 50 supuestamente. Entonces las cajas en el fondo que te están dando es como de 30.000 pesos y obviamente te va a dar menos utilidad que una transferencia de 50, que uno puede ir a la feria con 50.000, poder comprarse muchos alimentos ¿Sí? más baratos. ¿Sí? Entonces yo creo que en ese sentido, claro, el gobierno hasta negocia, pero negocia hasta productos Mal. que son de mala calidad. Ah, mira, esto yo, por ejemplo, Entonces, peor utilidad vamos a tener. sí, peor aún. Entonces, mi punto que aquí era pro, para decir que la caja, pues posiblemente el gobierno tiene mejor precios, lo que me estás diciendo tú es que en la realidad no es así, a ver, es al revés. O sea, que tú dices que si es del mismo monto, tú puedes, probablemente en general se puede utilizar mejor que para productos de mejor calidad. Que no lo que están pasando. Entonces, mi punto aquí era muy teórico, estoy de acuerdo. O sea, porque en realidad no sé, no lo vi, no vi en la noticia lo que está dentro, entonces, y estoy un poco aislada aquí, y entonces no sé qué está dentro, pero si tú, esto por ejemplo es muy interesante de lo que me dices tú, peor aún, entonces, o sea, peor aún que vayan con caja que no con transferencia, porque esta parte parece que no la están haciendo bien. Entonces esto, Claro. ya, esto entonces, gracias, o sea, es un aporte porque este es teórico, estoy de acuerdo con, o sea, era un supuesto, era un, ¿cómo se dice? Un deseo más bien, esperaba que iba a ser así, pero claramente no es, y entonces va más, estamos entonces con un punto más aún por lo que sería, o sea, una cosa más a favor de lo que son de lo que es la transferencia. En general yo les diría que, repito, no es de ser liberal o no liberal. Yo aquí no estoy haciendo ni una apoteosis del mercado ni nada, pero como dicen ustedes, como le están saliendo en la cabeza, el problema es que no conociendo la preferencia y no sabiendo, entonces yo no sé, además, no sé, le doy arroz a una persona, le doy fideo a una persona que es una familia donde son intolerantes al gluten, o sea, qué sé yo, digo, nosotros o son, ¿cómo se dice?, alérgicos a algunas cosas, ¿qué sabemos nosotros? Entonces se comprende que la caja tiene tiene estos problemas, entonces en general cualquier libro, o sea, textos básicos de economía le diría que entre las dos políticas normalmente se debería preferir la situación verde, o sea, de dar la transferencia. Pero repito una vez más, esto es una situación estándar.
hay que considerar los contras. Y diría que hoy en día en la pandemia quizá el más fuerte encuentro es que nosotros no queremos que la gente vaya a la feria. O sea, nosotros, es decir, el gobierno. ¿Se comprende? Algo que normalmente una situación, o sea, si estudiamos una situación económica, o sea, por qué en Estados Unidos dan food stamps, etcétera, no es que piensan a un virus, ¿ok? ¿Se comprende el extra pro la parte pro de hacer una caja en esta situación? Pero estoy de acuerdo que no es evidente el balance. ¿Quién gana? Y yo no les sabría decir por qué se fueron por la caja y no por la transferencia más grande. Estoy de acuerdo con ustedes, sobre todo con lo que decía Leandro. Hay que ver qué tipo de calidad de cosas se dan además. Así que gracias para las contribuciones. ¿Alguna otra cosa que le venga en mente? O en general, chicos, esto es muy importante. Yo diría que podríamos recoger unas series de instancias o preguntas o cosas de las cuales quieren ponerla en este potencial conversatorio que debería ser, o sea, no tengo una fecha porque vino del centro de estudiantes, creo que se llama Centro de Estudiantes, CEI. La propuesta, los profes están de acuerdo, pero la fecha, algo de esto práctico, no lo sé. Pero no sé si de aquí algunos de ustedes tienen alguna como curiosidad o algo que les gustaría profundizar de este tipo de cosas para debatir, para ponerla en el conversatorio, para analizarla juntos con un mínimo de, o sea, entre gente que está en una facultad de ingeniería comercial, ¿ok? Entonces nada de formalizado, no vamos a hacer ejercicio, está claro, pero vamos a hablar como gente que conoce el concepto de recta de presupuesto y cosas del estilo. No sé si tienen alguna curiosidad con todas las cosas con toda la política y las cosas que se están proponiendo, esto quiero decir. O lo pueden pensar con más calma y me escriben o lo escriben en alguna parte, si quieren, en el foro por allá público, o me escriben un correo. O sea, me interesaría tener sus preguntas o sus curiosidades para poder ver cómo la analizamos, ¿ok? Puede ser micro, puede ser macro, puede ser de cualquier cosa. O sea, se puede debatir de, ok, cuántos gastos públicos, si está bien endeudarse o no, todas estas consideraciones, ¿ok? La última, una pequeña, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Yo le quería decir una última cosa que voy a borrar aquí, voy a borrar para decirle algo más para decirle algo más que en realidad no vamos a estudiar. ¿De qué estoy hablando? Si se acuerdan, la última vez yo le dije que quería analizar con ustedes 2 tópicos más de teoría del consumo, que eran oferta, demanda de trabajo, ¿okay? Que es lo que vimos la otra vez, y al principio le había dicho que quería ver también lo que era consumo intertemporal. Ahora, consumo intertemporal, yo no tengo el tiempo, porque además tenía estos días de vacaciones que no tenía contabilizado, ¿ok? Entonces no me puedo demorar más aún en hablar de consumo intertemporal en los detalles, porque si no, no vemos nada de teoría de la empresa, ¿ok? Entonces esta parte no la voy a ver de manera explícita, el profesor Leiva sí, o sea, el profesor Leiva lo va a ver en los detalles porque va más rápido, entonces, pero no, claramente no lo vamos a poner en el examen si nosotros no lo hacemos, ¿ok? Esto era para decirle que en términos de tipo de contenido, esto yo no lo voy a ver en los detalles, pero para hacer una referencia a la actualidad y otra cosa entonces que se está analizando y que se puede debatir en términos de políticas. Todo el problema de los bancos y las tasas de interés y de empujar un poco los bancos a prestar plata. ¿Ok? No sé si han escuchado algo de este tipo de ¿cómo se llaman? Intervenciones. Entonces, no voy a entrar en los detalles, es solo para darle
una idea, porque además la parte de consumo intertemporal lo van a ver, no sé si conmigo o no, yo normalmente doy el curso de macro en el tercer año, pero no lo sé si van a estar, si lo voy a dar o no, pero en todo caso se ve en macro, ok, en macro 1, entonces no es necesario, creo, entrar aquí en los detalles, pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Para hacer una referencia a la actualidad, o sea, ¿en qué sentido? ¿Sí? ¿Hay alguien que, que quería hablar? Yo, profe, una pregunta. Dime. Es que se me cortó un poco el internet, entonces no escuché bien. Dime. ¿Está diciendo que esta materia no va a entrar para el examen? No, sí, exacto. Estoy diciendo que consumo intertemporal es un tópico que nosotros no tenemos el tiempo de ver. ¿Por qué? Porque prefiero empezar, no sé si hoy, pero seguramente la próxima semana bien, con lo que es teoría de la producción, ¿ok? O sea, firma, costos, beneficio, etcétera, etcétera, porque tienen que saber algo de toda esta parte. No va a entrar, aunque le quise decir, si hablan con sus compañeros que están en las secciones del profesor Leiva, ellos sí lo van a ver, porque ya han empezado y está un poco más avanzado él y anda un poquito más, o sea, anduvo un poco más rápido antes, entonces ya empezó a verlo y lo va a terminar, y yo no. Y entonces, puesto que el examen es coordinado, no entra, o sea, lo que nosotros no vemos no va a entrar en el examen, por supuesto, sería absurdo, diferente. Entonces, no se preocupen, si hablan con sus compañeros y les dicen, pero nosotros vimos consumo intertemporal, bueno, amén, nosotros no importa, nadie se lo va a preguntar, ¿ok? El examen sobre esto estoy diciendo. Y para su vida, no se preocupen, porque sí lo van a ver en macro, así que esto es mi punto, no se tienen que asustar, en el sentido que de alguna manera lo van a ver, no en este curso, el próximo año sí, pero, ¿ok? Esto era para contestar a la pregunta. Ya, entonces dice, ¿por qué lo está hablando? Simplemente para hacer una referencia a todo lo que es el discurso sobre empujar los bancos a que presten plata o a qué tasa prestan las plata, etcétera, etcétera. O sea, otra políticas, ¿no?, que están poniendo por ahora es intentar de ayudar. Estamos hablando de empresas como también familias, ¿ok? Entonces, los bancos son los que prestan normalmente la institución a la cual uno pide un préstamo, ¿ok? Cuando yo pido un préstamo, ¿ok? Todo mi punto es esto. En términos de lo que nosotros hemos estudiado, se puede hablar en términos de recta, vínculo de presupuesto, preferencia, etcétera. Podemos hablar de esto tópico. ¿En qué sentido? Yo puedo pensar que tengo un ingreso hoy, ¿ok? Con este ingreso hoy voy a consumir hoy, ¿ok? La otra posibilidad es que yo parte de este ingreso, por ejemplo, no lo consumo hoy, lo ahorro. Si yo lo ahorro, ¿ok? Significa, y este ahorro, con este ahorro, ¿qué hago? Lo tengo en la cuenta corriente o el banco lo pongo en un depósito a plazo, por ejemplo, ¿ok? Entonces decimos, por ejemplo, le hago un ejemplo muy básico. Yo antes de venir aquí a Chile, vivía en Francia, ¿ok? En Francia era estudiante. Cuando hice mi doctorado tenía una beca, ¿ok? Esta beca me la pagaban directamente en mi cuenta corriente. Pero yo había hecho en el banco, que tenía el banco, ¿cuál es el equivalente aquí? Bueno, como un banco público, ¿ok? Entonces, no sé si el Banco Estado, pero algo de este estilo. Con este banco tenía un producto que básicamente se llama ahorro automático. O sea, a mí me pagaban la beca, de esta beca un porcentaje, o sea, un monto fijo, 100 euros, se iban a lo que era una libreta de ahorro, ¿ok? Entonces, de esta libreta de ahorro me pagaba unos intereses muy bajo, pero algo, ¿ok? Entonces significa que yo al final de un año tenía los intereses de
100 euros que se acumulaban cada mes y que entonces al final del año me pagaban un intereses. ¿Se comprende la cosa? Entonces era un ahorro, para mí esto era una manera de forzarme a ahorrar. ¿Se comprende? Porque me pagaban la beca, pero yo no lo tenía disponible en mi cuenta corriente, porque lo que yo hacía era, esta se iba directamente a la un monto que yo había decidido, no lo decide el banco, se iba directamente a esta libreta de ahorro, ¿ok? ¿Se comprende el trade-off aquí? Entonces el trade-off es entre consumir hoy y consumir mañana. ¿Yo puedo consumir hoy más de cuánto gane hoy? ¿Sí o no? Según ustedes. ¿Aló? ¿Alguien por allá? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Sí, sí, sí. Yo le hice un ejemplo, ¿ok? De lo que mi experiencia de vida. Le dije un ejemplo en el cual yo tenía un ingreso en un mes y de este ingreso consumía, podía llegar a consumir todo, perdón, no todo, porque un monto lo ponía en la libreta de ahorro. ¿Ok? Decimos entonces que yo en un mes consumía toda mi beca, excepto, o sea, menos este monto, 100 euros. Escribímoslo. Yo tenía una beca, o sea, dice, ¿qué nos importa de su beca? No importa. Tenía una beca de 1.000 euros al mes, ¿ok? De este 1.000 euros, yo 100 euros lo ponía en la libreta de ahorro automáticamente, ¿ok? Y consumía 900. 900 me lo disparaba cada mes, ¿ok? Ahora, aquí significa que en este caso yo no estoy consumiendo cada mes el total de mi ingreso, 900 lo consumo, 100 lo ahorro. La pregunta ¿es posible en un mes consumir más de lo que uno gana en este mismo mes? O sea, ¿cómo se hace de consumir más de lo que uno gana? Endeudándose. Endeudándose, ¿ok? Entonces, la otra posibilidad, el opuesto, es que yo ganaba 1.000 euros, ¿ok? Si yo gano 1.000 euros en un mes, pero necesito gastar 1.200 porque me pasa algo extraordinario, qué sé yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedir plata. Pedir plata a un banco, al mismo banco, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que si yo pido plata hoy, me van a decir, ok, te damos estos 200 euros, decimos que me lo dan, y yo lo tengo que pagar de vuelta. ¿Y cuál es el precio de tener un préstamo? Le tengo que pagar la tasa de interés, ¿ok? Entonces, todo el consumo intertemporal, toda la discusión entre consumo intertemporal es cuál es la elección entre consumir hoy o ahorrar o consumir y consumir más mañana, ¿ok? Entonces se comprende, yo aquí decimos que de este discurso decía, tengo un ingreso que llamamos R, ¿ok? Entonces, lo que definimos aquí, lo escribimos así, miren. ST sería el ahorro, è igual all'ingresso, M mayúsculo, menos el consumo. ¿Estamos de acuerdo? Es pura definición. Yo le estoy diciendo, tengo un ingreso que era mi beca de 1.000 euros, tengo un ahorro automático, en mi caso, de 100, todo el resto me lo consumo, el ahorro se define como ingreso menos el consumo total. ¿Ok? ¿Cuál es la discusión? Que yo mañana, ¿cuánto voy a poder consumir? Sí, imaginemos que aquí hay solo T y T más 1. Mi libreta de ahorro me pagaba un interés, por cuanto bajo, muy bajo, me pagaba un ahorro, un interés. Entonces, yo imaginemos que tengo solo T y T más 1, y después en T más 1 se acaba el mundo. Se dan cuenta que yo ahora puedo escribir esto. Mañana yo voy a tener el ahorro de la libreta que me va a pagar la tasa de interés R, ¿ok? Y además voy a consumir, voy a poder, si tengo otro ingreso, siempre voy a tener el ingreso MT más 1. Hacémoslo
esto en el mundo en el cual tenemos solo hoy y mañana, y después se acaba el mundo, ¿ok? Porque si no, yo aquí tengo que ponerle también cuánto voy a ahorrar mañana, etc. ¿Se comprende un poco la discusión aquí? O sea, se ve cuál es el link entre el consumo de hoy y el consumo de mañana. ¿Están por allá? Aló. La última, quería hacerle solo el dibujo, no quiero hacer, repito, no voy a desarrollar el modelo ni nada del estilo. Simplemente le quería hacer este tipo de dibujo. ¿De qué tipo? Aquí le estoy diciendo, si yo le digo que hoy gano MT y mañana gano M mayúsculo T más 1, ¿ok? Entonces esto es mi nivel del ingreso. Si yo le dibujo una recta de presupuesto de este tipo, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que si yo me voy a poner en un punto acá, de esta parte de la recta de presupuesto, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Yo le estoy diciendo que voy a consumir más. Si yo me pongo en un punto, cualquier punto de esta mitad, le estás diciendo que yo estoy consumiendo más de lo que gano. O sea, esto es la parte lo que dijeron antes, del endeudamiento, ¿verdad? Le estoy diciendo, yo si estoy aquí es porque estoy de alguna manera logrando endeudarme y consumir hoy más de lo que gano. ¿Cuál es el trade-off? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Se ve un poco la interpretación del punto, la diferencia de la interpretación del punto A versus punto C? Mañana voy a tener que endeudar, una cosa así. Mañana, no, ojo. Mañana, o sea, si yo, este es un mundo que se acaba, o sea, hoy y mañana, y no hay más, ¿ok? Como un mundo con 2 periodos nomás. Entonces, mira, si yo estoy en el punto A, ¿estás de acuerdo tú que el consumo en el punto A es mayor de lo que tú estás ganando hoy? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Se ve Sí, esto? sí. Perfecto. Entonces, Sí. mañana, ¿tú cuánto vas a consumir? Se ve aquí el consumo de mañana. Tú mañana vas a consumir menos de cuánto estás ganando, de cuánto vas a ganar mañana. ¿Por qué? Porque aquí es un mundo de 2 periodos, como te decía, T más 1. Y tú entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pagarle los intereses a quien te prestó la plata. Por eso, Ya, entendí. ya, ¿se comprende? Perfecto. Entonces, la diferencia entre el punto A y el punto C es que yo en el punto A decido hoy de consumir más de lo que gano. Estoy diciendo, entonces yo le quiero decir, chicos, aquí es solo intuición. Esto dibujo le está diciendo que existe un sistema financiero, que este sistema financiero me permite endeudarme, o sea, alguien aquí me está dando esta plata extra. Esto significa que además mañana yo voy a tener que pagar de vuelta los intereses y entonces el consumo en T más 1 que corresponde al punto A es más chico de lo que yo gano, porque una parte de lo que gano la tengo que usar para pagar los intereses. ¿Ok? Entonces esto es ese tema más 1. El punto C es el punto... está pasando lo que me pasaba a mí con mi ahorro automático, ¿ok? Si se dan cuenta, yo en este punto, aquí yo estoy consumiendo menos de lo que gano. O sea, ¿cómo se llama esta parte? Significa que yo estoy ahorrando, ¿ok? Yo estoy consumiendo ahora lo llamo así, CCT, o sea, el consumo del tiempo T que corresponde a este punto C. Entonces la diferencia es que estoy ganando MT, toda esta diferencia es que me ahorro. ¿Qué me permite esto?
mañana mi ahorro, entonces, lo que les decía, el banco, la banca postale, esto era la banca postale, me pagaba un interés. Bueno, este interés me permitía el periodo siguiente de consumir más que el monto de mi beca, porque me estaban pagando un interés. ¿Se ve la diferencia? O sea, ¿se ve el concepto? Ahora, uno el ahorro, o sea, ahorro, endeudarse versus ahorro, depende de mi preferencia, ¿ok? Entonces, ¿yo dónde me voy a poner? Bueno, depende si mi curva de indiferencia va a estar aquí o mi curva de indiferencia va a estar aquí, no lo sé, depende de mi preferencia. Ahora, se dan cuenta de los supuestos, de la hipótesis que yo estoy haciendo aquí y me dicen si les parece que esta hipótesis son realísticas. O sea, ¿qué hipótesis estoy haciendo yo en términos de sistema financiero? Esto es el punto. ¿Alguien tiene alguna experiencia de este tipo? O sea, si yo le pregunto cuánto, si alguien tiene una libreta de ahorro, que sea, ¿cómo se llama? Un depósito, no sé no sé si dice libreta de ahorro, la cosa, el producto financiero más básico posible. ¿Alguien de aquí que están la tiene? ¿O alguien tuvo que ir a pedir un préstamo a algún lado? Que espero sea un banco y no una casa comercial porque cobran intereses absurdos, pero ¿alguien por allá que esté? Ayuda, no me dejen sola. Y después, esto repito, es solo para tener una intuición y lo van a ver, lo vamos a ver, no hay ningún ejercicio sobre esto, etcétera, pero para terminar. ¿Le parece realístico la hipótesis que a mí me paguen, que a mí, yo estoy, repito, este es el punto en el cual, el punto E, en el punto en el cual yo no tengo ninguna interacción con el sistema financiero. Si yo me pongo, si mi preferencia me dicen que mi punto óptimo es el E, yo consumo hoy todo lo que gano y mañana lo que gano. O sea, no tengo ningún interés a ir a un banco nunca. ¿Okay? Ahora, aparte esto caso extremo, si mi preferencia me llegan a ponerme en un punto de esto, de cualquier otro punto que no sea el punto E, ¿les parece realística mi recta de presupuesto? ¿La pendiente? Sí, ¿Por ahí qué? sí por lo menos. Sí, profe. ¿Por qué? O sea, Porque, no, dale, dale profe. nomás. Bueno, porque a medida que más ahorro, ¿Sí? mi pendiente se vuelve más inclinada. Entonces, Entonces tú aquí me estás diciendo que mi curva está muy bueno tu punto. Tú me estás diciendo, no es verdad que cualquier sea mi monto de ahorro, me pagan una tasa de interés R que es fija. ¿Esto me estás diciendo tú? no. No. Entonces, No, no lo veía de forma tan complicada, creo. Pero no sé en verdad. Dime tú, porque, perdón, te hablé yo de arriba. Dime, ¿qué estabas diciendo entonces? O sea, puedo estar mal, creo yo, pero a medida que más ahorro, soy más sensible al consumir, ¿o no? ¿En qué sentido? No, es que no cacho bien. ¿Qué Que significa no, más que estoy sensible? dejando de consumir ciertas cosas para poder ahorrar. ¿Sí? Entonces Mira, soy más sensible al consumo, ¿o no? O sea, no sé en verdad. esto que dices tú es lo que se representa, lo que representé yo con esta curva de indiferencia dibujada así. ¿Te acuerdas? Toda la discusión, o sea, no sé si se ve bastante bien, hacemos la más. El hecho que yo te esté dibujando una curva que tiene una pendiente, se ve que la pendiente, o sea, está mal dibujada. Esta curva de indiferencia tiene una pendiente que cambia en cada punto, ¿verdad? Y la pendiente de esta curva es la TMS, ¿ok? Y la TMS, entonces, la TMS
entre el bien X, que esta vez es CT, y CT más 1, ¿verdad? Es cómo cambia la utilidad marginal con respecto a CT dividido por la utilidad marginal con respecto a CT más 1. ¿Sí? Entonces lo que me dices tú es que menor el consumo de hoy, más pendiente esta curva, significa que yo te tengo que compensar con más consumo mañana, ¿ok? Entonces lo que me estás diciendo tú es, se traduce con el hecho que yo te dibujé una curva de indiferencia así y no una curva de indiferencia de los tipos perfecto sustituto, ¿correcto? Si yo digo Claro, que eso más o menos. exacto. Perfecto. Entonces, sobre esto estamos de acuerdo. Efectivamente, más bajo en mi nivel de consumo, más, pucha, para convencerme a ahorrar, es más difícil, pero esto es un problema de preferencias. Y esto, como estoy de acuerdo contigo, efectivamente la razón por la cual en este caso dibujé una curva de preferencia con TMS que cambia en cada punto con ¿cómo se llama? Convexa y no una curva de indiferencia que corresponde a perfecto sustituto, porque no es realístico pensar que consumo hoy y consumo mañana son perfecto sustituto. ¿Okay? Entonces, esta hipótesis de perfecto sustituto, sobre todo en este caso, seguro, no hay que funcione muy bien. Entonces, esto no, eliminémoslo. Y estoy de acuerdo contigo. Pero esto es un problema de preferencia. No es un problema de la tasa del vínculo de presupuesto, ¿ok? Lo que le estoy diciendo yo aquí es, si yo tengo una libreta de ahorro, el banco, ¿cuánta tasa de interés me paga hoy? Y la otra posibilidad es, si yo me voy al descubierto de cuenta corriente, ¿cuánto me cobra el banco? ¿Se comprende? ¿Se comprende la pregunta? O sea, la diferencia entre que le digo que lo que decías tú es un problema de preferencia, y estamos los dos de acuerdo, mientras mi pregunta aquí es la pendiente de esta mitad. O sea, si yo voy al banco y le digo, y le pongo plata, me estoy perdiendo la voz, perdón. Si yo pongo la plata en un depósito a plazo, una libreta de ahorro, ¿cuánto me paga de interés? Y la otra pregunta es, si yo me voy al descubierto, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice descubierto? ¿Cómo se dice? Cuando uno tiene, si yo voy en rojo en mi cuenta corriente, ¿cómo se dice? Se dice descubierto, se dice, descubierto se dice en italiano, ¿cómo se dice en castellano? Ayuda. ¿Sobregirado? Sobregiro, eso es, sobregiro. Si yo me voy en sobregiro, ¿ustedes cuánto le cobran de intereses? ¿Lo saben? ¿Lo saben? El área del triángulo, ¿no? O sea, lo que le estoy diciendo yo exacto es que esta pendiente, la pendiente que tienen aquí abajo, que es la parte que sirve para endeudarse, es igual a la pendiente de este triángulo de lo que tienen aquí arriba, ¿ok? Entonces, yo aquí le estoy diciendo que si ustedes se van de sobregiro, le cobran 5% de intereses, y si usted le pone plata en una libreta de ahorro, le pagan 5% de intereses. La realidad no es así. La realidad es mucho más triste. ¿Alguien tiene una idea de cuál puede ser la realidad? La realidad es que si yo me voy de sobregiro, me cobran mucho más intereses de lo que me pagan si yo pongo la plata en un producto financiero poco riesgo, con cero riesgo. Se comprende que yo que le quiero decir, aquí el mundo es más complicado de lo que vemos nosotros en curso. Aquí yo le estoy diciendo que hay una tasa de interés, y la realidad es que no hay una tasa de interés. La realidad es que hay varias, diferentes tipos. Pero chicos y chicas, no váyanse, si es posible, eviten de irse de sobregiro porque cobran intereses muy altos, mucho más alto de lo que le pagan, o sea, en cuenta corriente. Si usted tiene plata en cuenta corriente, ¿le pagan intereses? No. Ok, entonces lo que le quiero decir, si yo le pongo en una libreta de ahorro, me pagan un interés de realidad. Yo tengo una libreta de ahorro e una tasa ridícula, è tipo 1.1%. Y
seguro, chicos, que si yo voy en sobregiro no me cobran 1%, me cobran mucho más. Entonces, ¿cuál es? Si yo ahora le conté cuál es la triste realidad, ¿cómo debería dibujar yo esta recta de presupuesto para que sea un poquito más realista? Yo encuentro que debería tener 2 pendientes, ¿no? Muy bien, 2 pendientes. ¿Y cuál es la...? Una que la que esté con el ahorro tiene que ser como más grande, ¿Cuál? ¿o no? ¿Cuál? Perdón. La del ahorro, o sea, la parte donde está el ahorro tiene que ser más grande, ¿o no? Porque, a ver, ¿Más no sé, grande? no, pero No, no, piénsalo, lo único que piénsalo. podía, sí, pero lo voy a pensar. No, pensémoslo juntos. O sea, mira, yo te digo, parto del punto E, ¿ok? En el punto E yo estoy consumiendo solo lo que gano y viceversa. Lo que estamos diciendo ahora es la diferencia de la realidad actual es más triste, en el sentido que si yo te digo que puedes endeudarte, ¿ok? Puedes endeudarte, pero vas a pagar una tasa de interés más alta de lo que te pagan si tú estás ahorrando. O sea, yo te estoy diciendo que si yo estoy ahorrando, ¿ok? Mañana me van a pagar una tasa de interés más baja. Entonces, esta parte, si miramos este tramo, te estoy diciendo que imagínate que yo hoy consumo 0, ahorro todo. Mira que mañana no voy a poder consumir tanto así, porque me van a pagar una tasa de interés más baja. Entonces, por ejemplo, voy a llegar simplemente aquí como máximo. ¿Se comprende? Entonces, tú tienes razón que tendría 2 pendientes, pero por ejemplo, de esta manera. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe, se ve, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, aquí le estoy diciendo, ok, si yo estoy ahorrando y mañana entonces voy a poder consumir más de lo que gano de mi ingreso, porque voy a consumir los intereses sobre mi ahorro. Sí, pero los intereses que pagan sobre el ahorro son más bajos de lo que te cobran si tú te endeudas. Entonces en realidad, una recta de presupuesto más realista sería algo con un vértice, así con un ángulo de este tipo, que le muestra que la pendiente aquí es más chica, o sea, siempre negativa, por supuesto, pero valor absoluto más chica, porque en realidad a mí me van a pagar menos intereses de lo que me cobran. ¿Se ve? Entonces, el amarillo es más cerca a la triste realidad. El rojo es una situación un poquito más idealista, en la cual el banco nos paga las tasas de interés si yo tengo el ahorro, el mismo monto que me cobra cuando me tengo que endeudar con ellos. Y no es así. ¿Ok? Entonces, ¿se ve la diferencia? Entonces, ¿todo esto para qué? Y aquí paro, porque en realidad me tomé toda la hora pero me parece bien que hablemos un poquito de esto. Otro punto que está interviniendo el gobierno es obligar los bancos a prestar plata a tasas, o sea, decir a los bancos, le vamos a pasar liquidez, pero solo si ustedes sí dan préstamo, ¿ok? Y entonces una especie de ayuda vinculada, ¿ok? Vinculada al hecho que tienen que dar préstamo a ciertas tasas que son, que consideremos apropiada, ¿ok? Y esto significa, ¿cómo se dice? Esto sirve, o sea, porque mayor son las tasas que yo cobro o la diferencia entre estas dos tasas, ¿ok? Menores son las posibilidades que yo le estoy dando a las personas para, por ejemplo, financiar consumo hoy, ¿ok? Con respecto a mañana. Se ve o sea, quiero decirle, se ve que podríamos hasta analizar políticas tipo subsidio a los bancos para que presten plata, también con nuestro mismo instrumento. ¿Por qué? Porque simplemente consumo hoy y consumo mañana lo podemos representar como dos bienes
o sea, o consumir hoy o consumir mañana son como dos bienes diferentes, ¿ok? Todo mi punto era esto. Entonces, podemos analizar la política de la transferencia versus caja de alimento, pero podremos también analizar políticas tipo acceso preferencial al crédito o hacer más barato el acceso al crédito, ¿ok? ¿Por qué? Crédito para financiar, por ejemplo, consumo. ¿Por qué? Porque podemos estudiar el problema como consumo hoy versus consumo mañana. ¿Ok? ¿Se comprende un poquito? ¿Se comprendió? O sea, repito, esto es pura curiosidad de usted porque más que esto de consumo intertemporal no vamos a ver. ¿Ok? Era solo para darle una idea. Otra cosa, antes que cierre, ustedes vieron, yo espero que sí, que yo le puse en módulo. Ok, entonces en el módulo, el último, que es la parte de demanda de mercado, ocio, consumo, ¿se dan cuenta que yo aquí le puse el problem set 5 y tienen una pauta también? ¿La vieron? O sea, lo tienen que ver, en el sentido que... Sí. Perfecto, súper. Entonces, estos ejercicios, esto aquí hay un ejercicio sobre, ¿dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Entonces, yo ahora cierro porque en realidad es tarde, pero quería saber si les parecía, si les parece claro. Entonces tienen los ejercicios, un poco de definiciones y sobre todo estos gráficos, quería ver si la pauta les parece clara. No sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a esto. O sea, yo no he visto la pauta, he visto los ejercicios, pero Ok. cualquier cosa le comento, profe. Eso sería muy bueno, sería muy bueno. Es necesario que ustedes vean la pauta, o sea, si han visto los ejercicios, entonces como intenten de resolverlo para ver que estén bien con el estudio y chequen la pauta y era sobre todo la pregunta esta que era un poquito más de interpretación, que me interesa ver que le quede clara, ¿ok? La otra son definiciones y un ejercicio, entonces... digo, hay menos ambigüedad, imagino, sobre esto. Todo esto es para decirle que yo cierro aquí, el martes empiezo con hablarle de empresa, costo, producción, beneficio, etc. Y doy por given, doy por como ok todo lo que hemos visto. ¿Okay? Entonces, si hay alguna duda, pregunta sobre la pauta de esta última cosa, ocio-consumo, digo, el momento de revisar, ¿ok? Y entonces, ¿estamos de acuerdo con esto, chicos? Nos vemos la próxima semana y yo para tenerlo así bien enchufado, la próxima semana ya al tiro le quiero hacer un control. Aquí hay algo chico, algo corto, pero para obligarlo a tener el paso. Y mándenme, por favor, preguntas o alguna sugerencia de esto para el debate, para el conversatorio de las políticas económicas, ¿ok? Si tienen algo del... Profe, una pregunta. Dime. Con respecto a la solemne, no sé si habló al principio de la clase, no tenía buen internet, pero para poder hacer la recorrección, ¿cómo lo hacemos? Mira, yo recibo, o sea, si tú me envías un correo o me lo escribes en Canvas, yo ya por algunas personas ya lo hice. O sea, ayer mismo me escribieron, aquí falta punto, por aquí, por allá, y yo lo miré al tiro. Entonces tú o me escribes un correo con los puntos, con la parte me dice, tengo problema en la pregunta 2A, qué sé yo, o me lo escribes directamente en Canvas, por allá donde está la prueba tuya, da lo mismo, a mí me da lo mismo, y yo me tomo un tiempo para ir a revisar y te digo, ya tienes razón, sí o no. No es para Ya, amenazarlo, perfecto. pero hay o sea, yo por ejemplo, creo que un chico de la otra sección, me di cuenta que había una pregunta en la cual no le habían puesto los puntos, o sea, entonces le puse 8 puntos más, pero una vez que yo recorrijo, me di cuenta que había un punto donde le habían dado 2 puntos extra. Entonces, el balance fue que tuvo más 8 menos 2 más 6, entonces un balance positivo, pero quiero decirle, no es que me hacen o sea, no es que yo recorrijo o chequeo y es obligatorio que vea solo punto extra. Me puedo dar cuenta de otro problema, pero no es una amenaza, es solamente para decirle, para que después no reclamen, ¿ok? Entonces, normalmente faltan puntos, es posible, faltan puntos, o sea, no somos máquina, entonces seguro que pueden haber errores. Entonces, mándame un correo o me escribe las cosas que te parecen
raras y yo lo miro. Bueno, profe, gracias. Ya, de nada, normal. ¿Ok? Los saludo, que ya estamos pasando de tiempo. Cuídense, que estén bien, ¿ok? Y mándenme algo, piensen en estas cosas de las políticas. Y me mandan sugerencias o preguntas. Gracias, Chao, profe. profe, que esté bien. Chao, chao, chao. Chao, Que estén profe. bien. Chao.